tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en esta semana 19, abierta por este domingo pasado 19. Estamos en el Evangelio de Juan. Nos ha acompañado 3 semanas, ante todo los domingos. Es en toda cultura y religión la pregunta eterna de los primeros momentos también de la humanidad o de la filosofía. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y ahora nos da unas pistas bastante buenas el Evangelio de Juan, que precisamente nos está hablando: yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Y esto es dentro de nuestra fe cristiana y católica. Y en Jesús tenemos nosotros que ir ahondando en esta virtud teológica, recordando las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Teologales porque precisamente es de Dios. No son virtudes terrenales, que también las hay, y las debemos precisamente practicar. Pero estas 3 son bastante esenciales, y dentro de ella ahora se da un paso a Jesús, el pan de vida bajado del cielo. La fe actualmente es bastante débil y difícil también de poderla explicar, porque nuestra humanidad, ante todo con la razón, muchas de las ocasiones queremos que todo esto sea comprobado a través de las ciencias humanas. Pero de nuevo, nos lo ilumina en otro momento también Jesús, que nos habla acerca de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Y le dice Jesús: bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y también ahora viene esta misma respuesta al pueblo que le escucha: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré en el último día. Los de su tiempo, ¿qué veían? Nada menos ni nada más en ese personaje a Jesús, el hijo de José. ¿Y acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Y nos da otra buena pauta
la primera lectura, mas también hace 3 domingos atrás, el maná. Los judíos no entendían solamente el maná, pan, sino las escrituras, la Torá, que era el que deberían y deberíamos también nosotros reflexionar, ahondar, vivir y imitar. Lo veremos un poco más adelante. Y está en la primera lectura del profeta Elías. Sería bueno aquí hacer un buen paréntesis para poder entender lo que le pasa a Elías. Elías tiene una persecución de parte de la esposa de Ahab, que ésta era cananea y tenía como dios a Baal, y tenía ciertamente el santuario, mas profetas, entre comillas, sacerdotes, que servían a esta reina como a este santuario. Y debido a que Elías se oponía a ese dios falso, recordemos también allá en el Monte Carmelo, donde se hace precisamente, se manda degollar a 450 de estos sacerdotes y profetas del dios Baal por Elías, después de aquel sacrificio que Elías hace y que baja rayo para consumir completamente ese sacrificio, y donde se da a entender el Dios verdadero, ahora es donde allí quiere agarrar la fuerza Elías, irse al Horeb. Camino al Horeb está esta lectura, y precisamente ya desfallecido Elías le reclama al Señor: basta, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: levántate y come. Elías abrió los ojos y vio en su cabecera un pan cocido en brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez el ángel del Señor le despertó y le dijo: levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Esto es una seña prefigurativa de lo que estamos oyendo en el Evangelio. El pan de vida bajado del cielo. Quien me come, yo lo resucitaré. Mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Semana 19, con el Evangelio de Juan, que nos está hablando acerca del pan de vida bajado del cielo. Y yo lo resucitaré en el último día. La resurrección después de esta vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. ¿Qué se entiende por carne en Juan? Se entiende lo que comentábamos en un primer momento. Jesús, en su mensaje, en su evangelio, en su predicación. A la par, Antiguo Testamento, como hablábamos, la Torá. Recordemos que tanto la Torá como el Evangelio son enseñanzas, de nuevo, para ser un pueblo desde cada uno de nosotros. Debemos entonces de fijarnos mucho en los evangelios, en los pasos que da Jesús, no solamente en sus milagros, sino ante todo en sus enseñanzas. Recordemos allá atrás, también, cuando regresaron los discípulos, los 72, eran tantos los que iban y venían que no les dejaba tiempo ni de comer. Y Jesús les dice: vámonos a un lugar apartado. Y suben a la barca, bajan en la otra orilla y ya le está esperando la gente, porque estaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. O también: Maestro, come. Mi voluntad es mi comida es hacer la voluntad de Dios. Entonces, en los evangelios vamos a rever mucho la voluntad de Dios, el hacer de Jesucristo en el caminar de este mundo. Y son innumerables situaciones, citas que podemos nosotros ver en ellas. Recordemos los de Maús. ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo acontecido en estos días? ¿Qué ha pasado? Lo de Jesús el Nazareno, hombre, profeta, en obras y en palabras. Nosotros pensábamos que nos iba a liberar de Roma. Pero han pasado 3 días y no sabemos nada. Comer a Jesús en la Eucaristía, en el pan, es hacernos a Él, vivir como Él, comulgar en su vida, en su caminar, con su corazón, con sus oídos, con sus ojos, tener ese mismo sentir. Recordemos también Pablo en otro momento: ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. Y precisamente esto viene siendo
lo que nos está hablando la segunda lectura de Pablo a los Efesios. Sean buenos y comprensivos. Perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Jesucristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo. Ahora dice Cristo, no dice Jesús. Entonces, es el que tenía que venir al mundo. De nuevo, la exclamación de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Lo que acabo de comentar, Maestro, come. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es comulgar, hacernos en Cristo. Hacernos en Cristo. Y con ello, consecuentemente, tendremos la vida eterna. Y nos ayuda mucho la oración de este domingo, que nos dice: Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en la posesión de la herencia que nos tienes prometida, la esperanza. ¿Qué esperamos? Virtud teológica, vivir después de esta vida, encontrarnos de nuevo con nuestros padres, hermanos y amigos, o primeramente con Dios y con los bienaventurados, como así de nuevo nos lo recuerda el Catecismo. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. También les invitamos a que nos puedan seguir a través de otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Continuamos en esta tercera parte
de una liturgia para la vida. Ahora vamos a adentrarnos en el comentario a la ordenación general del misal romano, del padre José Antonio Berenguer, de la editorial Monte Carmelo. Capítulo 59. Disposición de la Iglesia. En el capítulo 5, sobre la disposición y ornato de las iglesias para la celebración de la Eucaristía, hablamos en los números anteriores de los principios generales y de la disposición del presbiterio. Ahora vamos a ver en el apartado 3, números 13-11 al 18. Disposición de la Iglesia. Trata de toda la parte de la Iglesia que no es el presbiterio, que viene siendo el lugar de los fieles. Debe estar hecho de manera que les permita participar con la vista y con el espíritu de las sagradas celebraciones. Así pues, debe haber bancos o sillas, pero de manera que los fieles puedan adoptar las distintas posturas, puedan estar bien sentados, de pie y de rodillas, y acercarse con facilidad a recibir la Sagrada Comunión. No deben poner de manera que sea imposible o difícil arrodillarse. Muy importante para el provecho de la palabra, dispongan de una perfecta audición. Lugar de los cantores e instrumentos musicales. El lugar de los cantores debe tener 3 características: que se vea que son parte de la comunidad de los fieles, que tienen un oficio litúrgico y lo pueden desempeñar bien y pueden recibir fácilmente la comunión. Los instrumentos estén en lugar adecuado para su función. El órgano conviene que sea bendecido, lo que indica sin querer marginar los demás instrumentos, su prioridad en las celebraciones litúrgicas. Señala que su uso ha de ser moderado en Adviento y Domingo cuarto de Cuaresma. El resto de la Cuaresma y también en las misas de difunto solo se deben usar para acompañar el canto. Conviene recordar aquí la norma del número 32. Mientras interviene el sacerdote, estén en silencio el órgano y cualquier otro instrumento musical. Lugar de la reserva del Santísimo. Debe estar en el sagrario, en una parte de la iglesia muy digna, distinguida, visible, bien adornada y apta para la oración. El sagrario habitualmente ha de ser único, inamovible, de material sólido e inviolable, no transparente y cerrado de manera que se evite al máximo el peligro de profanación. Conviene que sea bendecido. Todo esto indica el respeto y honor que debemos a quien está en el sagrario. Es Jesucristo en persona. Puede estar en el presbiterio, o mejor, si es posible,
en una capilla apta para la oración y adoración, pero no debe estar sobre el altar en el que se celebra la misa, porque sería menos claro el signo de la presencia del Señor en el momento de la consagración, puesto que ya lo estamos viendo sobre el altar en el sagrario. Junto al sagrario, permanezca siempre encendida una lámpara especial alimentada con cera o aceite, con la que se indica y se honra la presencia de Cristo. Las imágenes sagradas. La Iglesia, que peregrina en la tierra, venerando la memoria de los santos, espera tener parte con ellos y ser admitida en su asamblea. Su función es que lleven como de la mano a los fieles hacia los misterios de la fe que allí se celebran. Su número debe de ser moderado y su colocación debe guardar un justo orden. Lo importante es que favorezca la piedad de los fieles y les ayuden a participar en la celebración. Por lo que representan y su finalidad, deben tener dignidad y belleza, tanto por su calidad de material como por su calidad artística. Número 60. Cosas necesarias para la celebración de la misa: pan y vino, utensilios y vasos sagrados. Entramos en el capítulo 6 de la ordenación del misal romano. ¿Qué cosas hacen falta para la celebración de la Santa Misa? Pan, vino y agua, vasos sagrados, vestiduras sagradas y otras cosas como misal y leccionario. La cruz del altar. Número 1. El pan y el vino. El pan ha de ser totalmente de trigo y sin levadura. Debe ser de manera que parezca verdadero alimento, y conviene que, al menos una forma de pan, pueda ser partida en partes diversas y distribuidas al menos a algunos fieles. Es que así, el gesto de la fracción del pan manifestará mejor la fuerza y la importancia del signo de la unidad en un solo pan y de la caridad, por el hecho de que un solo pan se distribuya entre los hermanos. Aunque la ordenación general no habla de los celíacos, se puede ser útil recordar aquí que para ellos no puede haber otro pan que no sea auténtico pan de trigo, porque no habría consagración válida y por tanto no comulgarían, sino que solo tomarían algo que parece pan. La solución para los celíacos es hablar con el sacerdote para que les dé la comunión de la sangre del Señor bajo las especies del vino. El vino, para la celebración eucarística, debe de ser del fruto de la vid, es decir, vino natural y puro, sin mezclas de sustancias extrañas. Número 2. Utensilios sagrados en general. Para los muebles y utensilios, la Iglesia acepta el estilo artístico de cada región
y admite las adaptaciones que convenga según el modo de ser y las tradiciones de cada pueblo, con tal de que todo responda de una manera adecuada al uso sagrado para que se les destina, y guarden una noble sencillez. 3. Los vasos sagrados. Entendemos, son vasos sagrados aquellos que se destinan a contener el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor. Por eso merecen especial honor. Estos vasos son el cáliz, copa en la que se consagra el vino; patena, plato pequeño o grande en el que se consagra el pan; píxide, recipiente para contener el pan consagrado, que puede tener la forma tradicional de copón, o copa para el pan, o forma de plato de cierto hondural; la teca, cajita pequeña para llevar la comunión a los enfermos, llamada también relicario o portaviáticos, y otros semejantes; el ostensorio, al que llamamos custodia, para exponer el Santísimo Sacramento, y otros vasos análogos se bendicen según los ritos prescritos. Y entre ellos destaca el cáliz y la patena, porque en ellos se ofrecen, consagran y toman el vino y el pan, y por la consagración se ofrece a Dios el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Los vasos sagrados deben ser confeccionados de metales nobles y se deberían ordinariamente adornar del todo por dentro, a juicio de la Conferencia de Obispos, con el visto bueno de la Santa Sede. Pueden usar otros materiales sólidos y considerados nobles, que no se rompan fácilmente, ni se rompan, y sean aptos para el uso sagrado. La copa del cáliz debe ser de manera que no absorba los líquidos. Corresponde al artista, da la forma según el modo que mejor corresponda a las costumbres de cada región, siempre que cada vaso sea adecuado al uso litúrgico al que se destina y se distingue nítidamente de los que se destinan al uso cotidiano. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con este último segmento, recordando
que también pueden ustedes acompañarme a través de otros medios de comunicación como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. Cuarta parte. Los santos y santas de esta semana. 12 de agosto. Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa, 1572-1641. Francesa, de una familia de políticos, se casó con el barón de Chantal, con quien tuvo un matrimonio feliz y 4 hijos. El varón murió en un accidente cuando Juana solo tenía 28 años. Juana hizo entonces un voto de castidad y buscó un director espiritual. En una visita a su padre, conoció a San Francisco de Sales y se puso bajo su guía espiritual. Cuando estuvo segura de que sus hijos ya estaban encaminados en la vida y el bien cuidado, fundó la Congregación de la Visitación junto con Francisco de Sales. Su objetivo era recibir a jóvenes y niñas e incluso a viudas que expresaron un deseo de mantener la voluntad unida a la de Dios. La consagración creció rápidamente y para cuando murió Juana Francisca tenían ya 86 casas. Era una persona de gran firmeza y vigor, pero al mismo tiempo muy sensible. Tuvo muchas luchas interiores que sobrellevó con ánimo y un gran espíritu de oración. Su vida de oración nos habla de una unión profunda e inquebrantable con Cristo, que da frutos abundantes. Sin la unión con la vid, no se puede hacer nada, como enseña el Catecismo. Aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él. De quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Número 859. 13 de agosto. San Ponciano Papa e Hipólito Presbíteros. Año 235. Exiliados de Roma por el emperador Maximino, fueron condenados a trabajos forzados en las canteras. Hipólito era un hombre de mucha edad y un teólogo muy importante de la primitiva iglesia. Se había enfrentado al Papa Calixto, así como a varios obispos, por distintas opiniones sobre la reconciliación, porque erróneamente creía que la apostasía en medio de la persecución no podía ser perdonada y los apóstatas no podrían ser readmitidos en la iglesia si se arrepentían. En su terquedad se convirtió en el primer antipapa, pero se arrepintió, se reconcilió y se mantuvo fiel a la iglesia hasta el fin de sus días. Ponciano, que había defendido la enseñanza ortodoxa frente a mucha oposición, había sido nombrado papa en el 230. Renunció al pontificado mientras estaba en las canteras. Ambos son ejemplo de solidaridad en la vida y en la muerte, y de compromiso con la unidad de la iglesia, y nos animan a orar por esa unidad de la que nos dice el Catecismo.
La Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo pide para ella. 14 de agosto. San Maximiliano Kolbe, presbítero y mártir. Año 1894-1941. Era un fraile franciscano polaco. Estudió filosofía y teología en Roma y fue ordenado sacerdote en 1919. Desde muy pequeño había tenido una gran y profunda devoción a María y fundó una pía unión llamada Milicia de la Inmaculada. En 1927 fundó la ciudad de la Inmaculada, cerca de Varsovia, un lugar de intensa actividad, con talleres de oficio, 2 periódicos, 8 revistas católicas y una estación de radio. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron Polonia y bombardearon la ciudad de la Inmaculada, arrestando a Maximiliano y a todos sus colaboradores. Maximiliano fue conducido a Auschwitz. Un día, uno de los presos estaba a punto de ser ejecutado, en represalia por alguien que se había escapado del campo de la concentración. Era un hombre casado y tenía hijos. Maximiliano se ofreció en su lugar. Fue condenado a morir de hambre en una celda subterránea y desde allí animaba a otros presos con oración y cantos. Después de 3 semanas de supervivencia, fue ejecutado. La vida y las acciones de Maximiliano muestran cómo el amor va perfeccionando toda virtud. Como dice el Catecismo, la caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. Le eleva a la perfección sobrenatural del amor divino. Número 1827. 15 de agosto. Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Solemnidad. Desde el siglo VII se celebra la fiesta con el nombre de la Dormición de María. Y aún hoy, este es el título que emplea la Iglesia del rito oriental. En el siglo VIII, Occidente empezó a llamarla Asunción. Esta es una tradición ininterrumpida de la Iglesia, probablemente desde el Concilio de Éfeso, año 431, aunque solamente se le proclamó como dogma de fe en 1950. El Catecismo habla sobre el significado y realidad de esta fiesta diciendo: la Asunción de la Virgen María constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Número 966. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado entrar a sus hogares, y que estas breves líneas semanales refuercen nuestra fe cristiana y católica. Se despide de ustedes deseándole todos los bienes y bendiciones en nuestro Señor Jesucristo, pan de vida. Y María Santísima, la estrella de la evangelización, nos ayude a alcanzar
la patria eterna. Feliz día y tarde para todos.